Hola, soy vuestra profesora de Ciencias Sociales, Ana. Vamos a ver el bloque 11 para tratar de seguir con la máxima normalidad. ¿De acuerdo? Bien, el bloque 11, hacia un orden internacional justo, consta de dos temas. El tema 3, hacia un orden internacional justo, y el tema 4, la Unión Europea. Hoy vamos a empezar con el tema 3. Vamos a echarle un vistazo al índice del tema. El título es Hacia un orden internacional justo, pero mucho más importante que el título es el periodo histórico que vamos a analizar. Es decir, vamos a continuar viendo la historia del mundo desde donde la dejamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, aunque bien es verdad que del siglo XXI apenas vamos a analizar ningún dato. Empecemos a analizar el guión. Primer apartado, la ONU. Ya sabéis que la ONU es un organismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, la Guerra Fría, la descolonización, la caída del mundo socialista y la crisis del petróleo y su relación con el conflicto árabe-israelí. Si nos damos cuenta, tanto el punto 1, la ONU, como la Guerra Fría, como la descolonización, ya hablamos de ella algo en las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial. Ya las enumeramos como tales. ¿Y qué quiero que os fijéis? Quiero que os fijéis que esos tres apartados lo vamos a situar en ese momento histórico, es decir, en 1945. La ONU va a surgir, por tanto, tendrá su origen en 1945. La Guerra Fría, ¿qué es la Guerra Fría? Ante todo es una etapa, no es un conflicto, es una etapa que se inicia en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo concluirá esta etapa? Cuando, como luego vamos a ver, cuando desaparezca un bloque, porque, como bien sabéis, en esta etapa existen dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista, ambos enfrentados. En el momento que el bloque comunista cae, pues ya no tiene sentido hablar de la Guerra Fría. Pasamos a la descolonización. La descolonización, no sé si os acordáis lo que era una colonia, ¿no? Una colonia es un territorio ocupado por los países europeos, por los llamados imperios coloniales. Pues bien, des significa quitar, ¿no? Pues este proceso lo que nos viene a indicar es que las colonias se van a independizar. Entonces la palabra clave que resume lo que es la descolonización es independencia. Y la situamos también su inicio en 1945. Y lo damos por finalizado sobre los años 70. Lo daremos por finalizado sobre los años 70. Visto estos tres primeros puntos, pasamos a la caída del mundo socialista. La caída del mundo socialista se produce o se inicia cuando a la Unión Soviética llega al poder Gorbachov, el cual se encuentra con un país en crisis que no puede seguir ejerciendo de superpotencia. Se iniciarán una serie de cambios que nos llevarán a la desaparición del modelo comunista. Ese modelo que había implantado Lenin en 1917 y que va a implantar ese modelo comunista va a dejar de serlo a partir de los años 90. Todo el bloque comunista
caerá, como luego veremos. Y el último apartado, el conflicto árabe-israelí. Palestina y el Estado de Israel se encuentran enfrentados y tuvo un episodio que va a repercutir sobre la economía en una de sus crisis más importantes, que se conoce también como la crisis del petróleo. Pero bueno, ya lo analizaremos en su debido momento. Pero eso sí, quiero que observéis el índice con los principales apartados que veremos y que vamos a desarrollar. De la ONU, empezamos por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Ya sabéis que la ONU es el órgano que viene a sustituir a la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones surgió después de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de mantener la paz, ¿verdad? Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial se disolvió, pero al concluir la Segunda, de nuevo deciden crear un organismo similar. ¿Qué puntos abordaremos? ¿Qué puntos quiero que tengáis claros de la ONU? Pues su origen, sus objetivos y las principales instituciones. Tras la Segunda Guerra Mundial. Principal objetivo u objetivos. El más importante obviamente es mantener la paz, velar por la paz, aunque sea más ambiciosa y también aspira a fomentar la cooperación entre los países, defender los derechos humanos y por supuesto defender el derecho a la autodeterminación, lo que ahí dice como libre determinación de los pueblos. Bien, muchas veces no entendéis muy bien qué significa esta expresión, la libre determinación de los pueblos. Lo que significa es el reconocimiento por parte de la ONU a los pueblos de decidir sobre su futuro. Está pensando en las colonias. Se están manifestando apoyándolas para que ellas puedan decidir si quieren seguir perteneciendo a aquellos países a los cuales pertenecían o por lo contrario quieren independizarse, quieren crear estados libres. Eso es lo que significa reconocer el derecho a la libre determinación. Principales instituciones. Las principales instituciones que aparecen aquí nos sirven para entender el funcionamiento de la ONU. Vamos a echarle un vistazo general, lo vamos a leer: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Secretaría General, la Corte Internacional de Justicia. Empecemos por la Asamblea General. ¿Qué es lo más importante? Pues sobre todo saber su composición. Está formada por un representante de cada país miembro, es decir, todos los países que forman parte de la ONU, que son una amplia mayoría, pero no todos los países del mundo, tendrán un representante en la Asamblea General. Sin embargo, este organismo, la Asamblea General, no es el que tiene más poder de decisión a la hora de plantearse la intervención, por ejemplo, en cualquier conflicto, ¿no? La ONU tiene la obligación de, si estalla un conflicto, tratar de resolverlo. Pues no es en la Asamblea General donde se decide esto, sino en el Consejo de Seguridad. Pero el Consejo de Seguridad tiene una composición que nos va a llevar a entender por qué muchas veces la intervención de la ONU no es del todo eficaz. Fijaos, nos dice que está formado por 15 miembros, 10 de ellos temporales, 10 para un periodo de tiempo, y hay 5 permanentes, es decir, 5 que siempre han formado parte de este Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China y Francia. Y lo más importante, nos dice a continuación
que estos 5 permanentes tienen derecho a veto. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Qué viene a significar? Pues en lo que se traduce es que si ante cualquier conflicto hay que plantearse si la ONU interviene o no interviene, con que uno solo vote en contra, ya la decisión no prospera. Es decir, imaginaos que estalla un conflicto, que los 10 países temporales votan a favor de intervenir, que 4 permanentes votan a favor de intervenir, con que uno solo vote que no, ya no se interviene. ¿Lo entendéis? Pues esto es lo que explica muchas veces por qué la ONU no ha intervenido en conflictos, en guerras verdaderamente sangrientas. A continuación vamos a hablar de la Secretaría General. Al hablar de Secretaría General nos estamos refiriendo básicamente al Secretario General. Es una persona que es elegida por la Asamblea y que de forma temporal y que actúa, que su principal función es la de representante, la de embajador de la ONU. En la actualidad este cargo recae en el portugués António Guterres. Posteriormente os voy a enseñar os voy a enseñar una imagen en la siguiente diapositiva. Por último, hablar de la Corte Internacional de Justicia, que está formada por 15 jueces. Su principal función sería resolver los conflictos que puedan surgir entre países, entre estados y, por supuesto, defender o procurar que no se violen los derechos humanos, los derechos internacionales. Ojalá la Corte Internacional de Justicia fuera todo muy eficaz y de esta manera no tendrían cabida las guerras. Cualquier conflicto se podría solucionar en este organismo, ¿no? En esta institución, en la Corte Internacional de Justicia. ¿Veis? Aquí tenéis la imagen del actual secretario de la ONU, António Guterres. Y para finalizar, tenemos aquí un mapa conceptual que viene a resumir la composición de la ONU y sus principales instituciones: el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Tribunal Internacional de Justicia, el secretario, y abajo vemos otros organismos vinculados a la ONU, como pueden ser la UNICEF, UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, aparecería ahí. Bien, son organismos cuya principal función sería fomentar la cooperación entre países y defender los derechos humanos. Bueno, con esto pasamos a el punto 2 del tema, que sería la Guerra Fría, que es ante todo una etapa, no es una guerra, es una etapa. Aparece aquí también un mapa de Europa en la Guerra Fría, que observamos la división en 2 bloques, el capitalista y el socialista o comunista. Veis que en la Europa occidental, los países de la Europa occidental van a apostar por un modelo económico y político capitalista, mientras que los países del bloque oriental se inscriben en el en el bloque comunista. Polonia, por ejemplo, en el bloque comunista. Bélgica, Noruega, en el bloque capitalista. Con esto terminamos.